Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. 9:41 minutos. Señores, con nosotros está el doctor, las 8:41 minutos. Rápido, a mí se me va a veces una o se me queda atrás. Sí. Cogiste una señal de afuera. Sí, eso es Leda. Son las 8:41 minutos. Le da. Ay, no, Okay. un hombre joven. Entonces, está con nosotros el doctor Guido Gómez Mazara. Vamos a conversar con el doctor Guido Gómez Mazara. Recientemente recibimos una comunicación que el doctor Guido Gómez Mazara le envió tanto al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, como al presidente, pero yo me refiero a la de Guido pero primero. es que yo estoy dando mi turno también, porque también sé humilde. ¿Y sí, no, pero ustedes no lo están dando. No, yo, más tarde van a hablar. no, yo estoy cediendo mi turno hasta ahora y después hablo. Sigue. Está bien. Entonces, vamos primero a hablar de la carta de Guido. La carta que Guido le ha enviado tanto a Hipólito Mejía como a Miguel Vargas Maldonado. Esta carta es después que se produce la ruptura entre ambos, después que se descontinúa el diálogo, o la carta había sido entregada antes, Guido. Sí, primero buenos días a todos. Siempre es un placer estar aquí y compartir con buenos amigos y amigas. De hecho, Guido, tú eres el PRDista que más ha venido a este programa. Nosotros llevamos una especie de contabilidad subjetiva. Y Guido es el que más ha venido aquí como entrevistado, ¿no? Que nosotros le hemos llamado contabilidad objetiva. Claro. Además, eso es el resultado de la suma de los afectos. Exacto. Mira. Y destacar lo delgado que estás, parece otro. Lo menos gordo. Guido Gómez Delgado ahora. Yo espero que mi amigo de la derecha te siga los pasos, mi compañerito. No, miren. En primer lugar, yo quiero dar las gracias por la invitación y de inmediato voy a responder lo que Julio introduce, ¿no? En primer lugar, yo he sostenido conversaciones de manera privada, tanto con Hipólito, que lo hago formalmente, y con Miguel, que ha visitado mi hogar. Y en esa dirección, yo le expresé verbalmente. Yo tenía una profunda preocupación porque la solución que ellos plantean en el PRD en términos generales tiene más una lógica de lo aspiracional que lo del partido. Y yo he sostenido la idea que sin partido no hay victoria. Porque las experiencias de gente de mucho liderazgo que se ha ido del PRD o que ha intentado proyectos al margen de la unidad dentro de la diversidad que es el PRD, ha tenido como respuesta el fracaso. Hay gente muy viva que está ahí, y yo por un problema de respeto no quiero citar su nombre, pero evidentemente no han sido proyectos factibles desde el punto de vista electoral. Y frente a eso, yo estoy plenamente convencido de que el gran problema que existe hoy en el PRD es que si hay desavenencias alrededor de los temas aspiracionales, tenemos que establecer frente a la sociedad un acuerdo mínimo, producto de qué? De que el Partido Revolucionario Dominicano que tenemos hoy en día es un partido propio de la década de los 90. El PRD estructural que hay hoy se parecía y expresa lo que era Peña Gómez entre el 90 y el 94. Organismos hipertrofiados. Yo doy un dato: el Partido Comunista Chino tiene menos gente en su comisión política que el PRD. Para dar un ejemplo, esos mecanismos hipertrofiados obedecían un factor. Peña reunificó al partido, trajo a la gente de Magluta, pero bueno, estructuralmente el partido sigue siendo el mismo. ¿Y qué ha pasado en los últimos 23 años? Que tenemos un país que es diferente, una sociedad dominicana que cambió y no tenemos el líder que era José Francisco Peña Gómez. Frente a eso, no es posible un instrumento electoral efectivo que no se parezca a los reclamos de la sociedad dominicana. Sin entrar en los detalles de las características de ambos liderazgos, yo te doy ejemplos muy elementales. Yo hice un ejercicio con dos amigos economistas del partido de lo que es el modelo organizacional del PRI de México y del Partido Socialista Obrero Español de España. Y ellos transformaron su organización y la hicieron exitosa, entre otras cosas, porque ellos establecían que los órganos de dirección expresaban los porcentajes poblacionales de cada demarcación para hacer el partido mucho más integrado. Y tú vas, por ejemplo, al PRD y tú dices, la gran capital representa 29.7% del voto nacional. ¿Y cómo es posible que en la comisión política los dirigentes de la capital tengan el 68% del mando? Se parece a las obras del Estado, la concentración, la distribución. Sí, exactamente. Tú vas a Santiago y dices, ven acá, Santiago representa el 11% de los votos nacionales, pero ¿cómo es posible que el 2% de la gente de Santiago esté en la comisión política? O sea, el partido más asimétrico
siendo más democrático es el PRD. Entonces hay un problema de estructura. Y tú no puedes decir que el problema del PRD se resuelve con un pacto, con un acuerdo refrendado por la base del partido, cuando hay una inmovilidad en el PRD. Yo doy ejemplos prácticos. ¿Cómo es posible que Chacho Landestoy, que nunca pierde en Baní, no tenga la jerarquía política que tienen otros que siempre pierden en la capital? Para poner ejemplo, en San Pedro de Macorís hay un joven que se llama, bueno, no tan joven ya, lo estoy beneficiando, se llama Tony Chavarría. Ha ganado la sindicatura 4 periodos consecutivos. Bueno, Tony es muy eficiente en el trabajo electoral, pero en los mandos partidarios no está representado. Sí. Entonces tú dices, ven acá, mira, hay una figura en el PRD que se llama Bienvenido a la Sala, nadie lo conoce por ese nombre, se llama Ñeñe, en Cotuí, que es un líder político sustancial. Oye, él derrotó internamente a Vicente Sánchez Varela, para que ustedes tengan una idea. Exactamente, y fue diputado también. Entonces, tú le preguntas a Tabito, ellos siempre ganan, pero en los mandos partidarios no están representados. Y cuando tú vas a su demarcación, ellos te dicen lo siguiente: entonces yo siempre gano y nunca mando, y lo que siempre pierde me mandan. Esto es lo que te dicen, ¿eh? Entonces le dije, Miguel, Hipólito, tú tienes que resolver ese problema, porque no importa los acuerdos y los pactos que ustedes lleguen, el punto de partida tiene que ser un partido que los movilice. Ambos me dijeron que sí. Y debo reconocer que Luis Abinader también me respondió y me dijo que sí. ¿Y entendieron realmente tu planteamiento? Sí. ¿O fue un sí por...? No lo entendieron. Y me han adicionado el siguiente elemento: que no se puede llegar a un acuerdo partidario sin resolver el problema de la estructura institucional. Sentido común, el tema de la finanza pública. Mira, yo no creo que nadie se coge los cuartos, ni Ramón, ni Miguel. Ellos no se cogen el dinero. Mira cuál es el problema. Que como se reciben 17,8 millones mensual de conformidad a los años no electorales, lo lógico es que exista una distribución del dinero en función de los votos que recibe cada provincia. Porque tú no puedes tener un discurso hacia el gobierno de descentralización en el manejo de los fondos públicos y tú centralizar el manejo del dinero. Por ejemplo, si nosotros hicimos un cálculo, yo lo tengo aquí, que con el 50% de los fondos que recibe el partido a nivel nacional, tú lo distribuyes en función de los resultados electorales del año 2012 y va a pasar lo siguiente. En demarcaciones como La Romana, los votos válidos recibidos fueron 41.387 votos para un 2.24%. Eso representaría enviar a la dirección del partido 200,000 pesos mensuales. Con relación al caudal de votos que recibido. Entonces, tú haces esa distribución. Pero espérate, ahí hay una contradicción sobre lo que planteaste al principio. ¿Una distribución de acuerdo a los votos recibidos por el PRD en el pasado proceso o una distribución económica conforme la población de la región? La población es aquí lo que determina. Aquí porque el referente... cantidad de votos. El referente, no, yo cité... O sea, ¿cómo lo distribuyo? ¿En función de los votos que recibió el PRD en la pasada elección? ¿O en función de la cantidad de la población de esa región? En función de los votos. De los votos. ¿Pero que ahí está la contradicción? No, porque la referencia de modernización de los partidos políticos... La provincia de Santo Domingo, para coger tu mismo ejemplo, es la provincia más grande del país. No. Él dice... La provincia de Santo... El Distrito Nacional. Vamos a poner el distrito. Es el más grande, ¿verdad? Entonces, él dice, vamos a darle dinero en función de... Vamos a darle la proporción en función de los votos. Y si no fue mal electoralmente, pero es la demarcación más grande. Pero esos son votos recibidos por el PRD. Pues fíjate, por ejemplo, votos válidos en el Distrito Nacional, 201.389 para un 10.94%. Eso implicaría que la dirección del PRD mensualmente recibiría en la capital 978.575 pesos. ¿Para que ellos hagan lo que ellos entiendan con eso? No, para que distribuyan el dinero en función del trabajo institucional, 1, y 2, para profesionalizar la dirección del partido. Y tú trimestralmente le haces un arqueo del manejo de los fondos. Tú estás hablando de un presupuesto participativo a nivel partidario. Pero eso es el discurso de nosotros como propuesta de plataforma de gobierno. Entonces tú no le puedes demandar al gobierno lo que tú no practicas. Eso no existe aquí en ningún partido. No, pero mira lo que ha pasado y lo que pasa en la lucha política dominicana. Que yo soy presidente del partido. Hola, tú eres mío y tú eres presidente del partido de la provincia. Yo te lo doy a ti. Melton no es mío, no se lo doy. Entonces, eso genera una dificultad en el funcionamiento institucional. Yo no estoy hablando de los aspirantes, ni de los proyectos presidenciales. Sino de estoy diciendo de la parte institucional que tiene que funcionar. Entonces, los tres me han dicho que no tienen ningún tipo de problema, que están de acuerdo con eso, que por el contrario, eso los ayuda. Y que en el proceso de entendimiento, el PRD se va a entender. Escúchame, Guido, yo te lo compro, pero con una modificación. Y es basándome en tu propuesta original del tamaño electoral. Oye, ¿por qué te lo digo? Si nos va mal en Pedernales y sacamos un 20% de los votos de Pedernales, entonces de acuerdo a este estudio tú haces el cálculo y le da la proporcionalidad.
pero entonces donde nos fue mal en el pasado proceso es donde menos dineros vamos a ir recibiendo, porque fue donde menos votos sacamos. Entonces vamos a tener menos dinero donde más mal nos fue. El argumento que se ha utilizado tanto para las modificaciones estructurales del PRI como del PSOE es que el dinero sirve como un estímulo para la participación electoral. Exacto, ganen votos. Y es una forma de incentivar a la gente diciendo, si tú participas mucho, bueno, más recursos te van a llegar. Pero la esencia es la siguiente. ¿Tú eres de Barahona? Perdón. ¿Verdad? ¿Tú no crees que el partido funcionaría mejor si institucionalmente tú le mandas el dinero? Inclusive le quita presión hasta la dirección del partido, porque nadie tiene que venir a la presidencia del partido a decir, entréguenme A, B, C, D o cantidad de dinero. Sería que pago de locales, servicios, actividades, cursos de formación. Cursos de formación política. Yo te voy a dar otro dato. ¿Tú crees que es posible que el PRD tenga 10 años con secuela de formación política cerrada? Eso no. El argumento de la falta de recursos, pero bueno, vamos a distribuir los recursos en función de eso. Y la tradición, lo que ha pasado con los partidos políticos, Guido, que incurren en compromisos financieros. Los partidos mayoritarios, por lo general, esos fondos los tienen atados a compromisos financieros con los bancos. Se quedan enganchados, gastos nosotros, que han tenido en campaña, etcétera. Se quedan enganchados. ¿Cómo se cubriría eso? No, hay que hacer un ejercicio de reingeniería financiera. Yo pienso que las autoridades que surjan en este proceso tienen que hacer una evaluación, es decir, ¿cuánto tenemos de enganche? Esa es la frase que usamos en el PRD. O sea, ¿cuánto debemos a la entidad crediticia? Y en función de eso, afinamos los pagos y distribuimos el dinero en esa dirección. Pero yo te voy a decir una cosa, Julio. Yo pienso que es mucho más efectivo para la consecución del objetivo del éxito presidencial iniciar desde ya haciendo campañas de carácter institucional sobre temas esenciales. Yo te doy un ejemplo. ¿Alguno de ustedes conoce la propuesta del PRD? ¿Alguno de ustedes? Sobre un tema esencial de debate público. No existe. No. En el PRD tampoco. Bueno, eso es un déficit que hay en la partidocracia dominicana. Pero yo estoy hablando de la perspectiva del PRD. La única comisión que funciona era de economía. La economía en los dos partidos. Sí, pero déjame darte un dato. No solo los temas de carácter económico están en el centro del debate nacional. Yo, por ejemplo, tengo un nivel de preocupación. Víctor, el legislador. Yo estoy hablando de una propuesta. La escuché diciendo de que se van a reducir significativamente todo el tema que tiene que ver con la agresión sexual de las mujeres, que es un tema de debate del Código Penal, que quieren reducir de 5 a 3 años. A mí no me gustaría eso, que en mi partido sus legisladores votaran en favor de una reducción de la pena. A mí eso no me gustaría para nada. Bueno, pero es un tema de debate. Y los recursos de un partido tienen que servir para orientar a la gente en esa dirección. Te pongo ese ejemplo porque es un tema de debate nacional. La política de género y de orientación sexual la están discutiendo aquí la iglesia y Profamilia, y los partidos no participan. Es incorrecto, porque los partidos tienen que ni ser el Estado ni los partidos participan. Bueno, te doy un ejemplo de eso. Yo oigo a Guido hablando del PRD. Cuando he escuchado a La Luz hablando del PLD, uno llega a la triste conclusión de que nuestros partidos no han entrado al siglo XXI y son los partidos los responsables de poner en el poder la gente que va a dirigir el país. Sin embargo, María Elena, yo te quiero decir lo siguiente. A pesar del comportamiento incorrecto que nosotros tenemos como sistema de partido político, la sociedad dominicana ha sido demasiado benevolente con nosotros. Mira por qué. En la década de los 90, en América Latina, hubo una fase de estremecimiento de los partidos políticos tradicionales. La gente se hastió, se cansó, y aunque la gente cree que el punto de partida fue Chávez, pero no es cierto. Ya Caldera había ganado las elecciones al margen de su partido, que era el COPEI. No sé si ustedes recuerdan esa experiencia. Y ya en Estados Unidos, Rose Perot, en el año 1992, había recibido 20 millones de votos. Facilitó a Clinton, pero rompió con la tradicional polaridad. Fujimori también lo hizo, pero donde se ha manifestado con mayor consistencia es después del ascenso de Chávez, que por vía del voto electoral se ha transformado el panorama de América Latina. ¿Por qué? Y recientemente en Chile, Michelle Bachelet está siendo candidata fuera de la coalición, que fue la que originalmente la postuló. Perfectamente, pero el caso de Chile tenía que ver más con fuerzas que se unificaron alrededor de salir de una dictadura. En este caso de América Latina han sido partidos políticos tradicionales que se han desprestigiado en su ejercicio gubernamental y se han constituido en opciones, los outsiders. Por ejemplo, ¿quién pensaba en su sano juicio que Fujimori podía derrotar al intelectual de mayor importancia peruano, Mario Vargas? Lo derrotó electoralmente. Lo vi en tu carta. Lo derrotó. 1. 2. Correa no es la expresión de los partidos tradicionales de Ecuador. No. Todo lo contrario, es una ruptura. El mismo caso de Evo Morales. Miren, yo tuve la oportunidad de ir a Bolivia. Y es un tema que hasta coincide con la República Dominicana. ¿Ustedes saben cómo se llamaba el embajador norteamericano con asiento en Bolivia cuando el intento de candidatura de Evo, que lo obstruyeron y trajeron a Sánchez de Lozada? Un boliviano que tenía 26 años viviendo en California, no hablaba español bien
y lo impusieron de presidente. ¿Sabes cómo se llamaba el embajador? Manuel Rocha. Por casualidad tiene el de la Barri. Manuel Rocha. Era el embajador. Para que ustedes vean las cosas. Entonces, los pueblos se hastiaron de eso y la gente fue y votó. En el caso de Bolivia es un caso sin precedentes. Bolivia es un caso sin precedentes. Y no pudieron imponer a Quiroga. No lo pudieron imponer. Ganó Evo. Entonces, en el caso de Venezuela, la gente dice, no, Chávez. No, el éxito de Chávez fue que Chávez incluyó a los históricamente excluidos. Entonces, afortunadamente, el sistema de partido político en la República Dominicana prevalece. Pero eso no significa que la gente crea en nosotros. O sea, tenemos suerte que aquí no apareció un Chávez. No, lo que pasa es que aquí los partidos no han tocado fondo. No, señor. Aquí los partidos tocaron fondo hace rato. Lo que pasa es que no ha aparecido un Chávez que no ha aparecido un modelo. Tiene una base electoral PLD-PRD de 4 millones de gente, Víctor. Caballo, pero que no ha aparecido una figura que capitalice el descontento de la sociedad con los partidos. Mi principal preocupación, lo hago de la perspectiva de mi partido, el PRD. Pero también creo que como el sistema de la clase política en términos generales, porque en América Latina la cura salió peor que la enfermedad, Esa es la verdad. Que yo pienso que hacia lo interno de mi partido... ¿No deje a Uribe en el análisis? Sí, pero Uribe viene de un partido tradicional, el Partido Liberal. Pero salió de uno, pero formó su partido de la U. Sí. Un tipo Caldera, pero un partido que ha terminado en manos del actual presidente, no de él. Sí, pero en Colombia sí hay que resaltar el impacto de Antanas Mocus y la Ola Verde. Sí. Que por poco le gana las elecciones al partido de la U. Si no es por JJ se lo lambe, sí. Pero él utilizó la plataforma de su gestión de alcaldía de Bogotá como punto de partida para el éxito electoral. Pero la verdad es la siguiente. En el PRD, como en el sistema de partidos políticos tradicionales, las élites han operado para que los partidos estén a su servicio, no al servicio de la organización. O sea, el nivel de privilegio que experimentan las élites de los partidos políticos, eso no tiene precedente. Lo hago como crítica. Y frente a eso, no se experimenta un proceso de movilidad interna, porque los partidos políticos son mecanismos de movilidad social en este país, que permiten a gente que no es buena para nada, vaya a un partido, sea diputado, regidor, senador, síndico. Y cuando los partidos políticos quieren impulsar cambios internamente, ¿qué hace la gente? Lo cierra. Porque evidentemente eso es afilar cuchillo para su propia garganta. Yo no me gusta usar términos peyorativos, pero una de las formas de recrear la figura de Freddy Veragoy, que Freddy tenía un personaje que se llamaba Morrobel. Yo no sé si te acuerdas. Melesio Morrobel. Morrobel era una forma de caricaturizar a los políticos dominicanos. Era de Monteplata, sí, de Hoyo Grande. Pero bueno, Freddy lo que hacía era una crítica a la falta de formación de los políticos tradicionales. Y se mofaba de ellos porque ni hablaban correctamente. Y tú vas al PLD, al PRD, al Partido Reformista y tú encuentras muchos morrobeles. Esa es la verdad. Claro. Esa es la verdad. Entonces, frente a eso, yo quiero decir lo siguiente. El PRD está obligado a cambiar. Si el PRD no cambia, nos van a cambiar. Tan elemental como eso. Y yo pienso que el principal esfuerzo no puede ser alrededor de solo lo aspiracional, de candidatura donde cada quien quiera ser presidente de la República. El que quiera ser presidente en el PRD, que compita y no hay problema. Ahora, si el PRD no es capaz de dar los cambios sustanciales, tendremos inconvenientes. Te doy como dato final, para que la gente lo entienda. Yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos adolescentes, no sé cuántos. Que hay abuelos. Aquí hay abuelos. Por ahí hay un Cornelio, una Sofía. Sofía, ¿verdad? Adolescente, hijo en adolescencia, José y yo. Bueno, pero yo le quiero dar un dato. Sí. José, yo y tú. De lo que estamos en la mesa. Hay un estudio muy interesante que me llegó a mano. Flax, sobre el comportamiento de los jóvenes urbanos en la República Dominicana por el tema de los ninis. La mayoría electoral en la República Dominicana, sobre todo en el voto de los grandes centros urbanos, lo constituyen esas periferias alrededor de la capital. Y yo quiero decir una cosa: el código de comunicación del 60% de los jóvenes en la República Dominicana, su habla. Hay un trabajo que va a publicar el doctor Andrés Lemateo que se llama El habla del dominicano. Yo ya lo leí porque él tuvo la gentileza de enviármelo, pero lo va a publicar este mes. Señores, la gente que va a determinar la mayoría electoral en el año 16 no habla como la mayoría de los dominicanos. No. O sea, bueno, dímelo, monstruo, ¿cómo tú estás? Pero esa gente no recibe de los partidos políticos códigos de comunicación efectivos para que la gente se sienta identificada. Pero tampoco creo que estén incorporados en los procesos de elecciones. Esa gente no vota. Pero votan. Bueno, tienen derecho a votar. Y en los últimos años, oye, en los últimos años han mantenido y han desarrollado un protagonismo. ¿Quién paró la cementera de Monteplata? Claro. ¿Quién metió el 4%? La marginalidad, eso es la clase caballo. Media. Sí, pero con esos jóvenes expresándose. Yo estoy en eso también. Te digo la verdad. Chequea un texto que ellos se envían entre sí, para que tú veas cómo los códigos de comunicación se No. Oye, lo que te voy a decir. Con mi hijo por WhatsApp, no hay forma de que yo le corrija a mi hijo. No hay forma que me está oyendo, están de vacaciones, que no me salude
con KLK. O sea, él me dice, papi, KLK. Eso es racional. Entonces, ¿qué es lo que? Pero que te cambia hasta la Q. Porque ¿por qué no me pone QLQ? ¿Qué es lo que? No es con K. ¿Qué es lo que, porque papi? La Q tiene dos significaciones. Es Q. No es que. Una pregunta como comunicadora, ya que no tengo la experiencia política de mis compañeros acá en el programa. ¿Qué ha ocurrido contigo? Y esta pregunta es un elogio, no es un insulto. Yo creo que tú llegaste de Estados Unidos como en los 90, ¿verdad? Fue en los 90 cuando 23, tú llegaste. 23. Y tú, 93. Tú nos impresionaste a muchos periodistas, a los medios de comunicación, porque viniste con un discurso muy de avanzada, muy de vanguardia, y te veíamos como el que ibas a lograr la renovación que necesitaba el PRD. Pero nada, eso no se dio. Tú no eres responsable 100% por una serie de causas. Luego llegas al poder y... No, llegó al gobierno. Ajá, llegaste... Bueno, pero eso es poder, ¿no? Vicini, lo Bonetti, lo bueno, no, eso es poder, y a ti se te vio mucho poder. Sí, sí. Y se te mucha percibió... influencia en el gobierno. Se te percibió de otra manera. No vamos a... Entonces no, ahora... pero puede emitir los juicios de cómo se yo no tengo problema con eso. Sí, no, pero que no es necesario, sino otro Guido. Y ahora yo estoy encontrando al Guido del 93, pero no retrocediendo, todo lo contrario. O sea, un Guido con un discurso que uno dice, wow, si eso se logra en el PLD, en el PRD, en todos los partidos, vamos a tener una sociedad diferente. Por eso reitero mi pregunta inicial. ¿Qué ha ocurrido contigo? No. O si quieres... Mira, Marilena. Primero tú me conoces. ¿Entiendes claro, mi planteamiento? Perfectamente, te respeto mucho. Mira, primero, nadie es un juez objetivo de su propia causa. Nadie. Hasta yo que soy de las estrellas. Pienso que cuando comience el torneo de béisbol vamos a ganar el torneo. Yo soy estrellita. Oh, pero de San Pedro Macorís. Entonces, se parece. Entonces, yo te recomiendo que no lo digas. Entonces, no. ¿Por qué? Porque mi familia es de San Pedro. Claro. Pero las estrellas no hay ningún problema. Como que no va con... Tú deberes ser de los toros. De los toros, pero tú eres la romana. Entonces, el referente es eso. A mí me gusta mira, uno es apasionado en todos los actos. Que no me oigan los romaneses. Sí. Uno debe ser como de los que ganan. Yo te quiero decir lo siguiente. Por ejemplo, pirata en pelota. Los seres humanos que actuamos en cualquier actividad somos en gran medida el producto de muchas coyunturas. Cuando tú me haces esa referencia, yo te pongo un paralelismo. Yo conocí a Leonel Fernández en la casa de Bienvenido Pérez en el año 1990. En Nueva York. Bienvenido Pérez como hermano mío, hace de toda la vida. A mi esposa, siendo novios, íbamos a la casa de Bienvenido con Sócrates Tejada, un gran amigo que murió, y Bienvenido Pérez. En Nueva York. En Estados Unidos, Nueva York. Y ahí conocí yo a Leonel Fernández. La verdad es que él venía de una derrota electoral, de su partido, y él estaba estructurando un libro que publicó con posterioridad respecto al proceso electoral del año 1990. Se llama... Crónica de un poder usurpado. Crónica de un poder usurpado. Crónica de un poder usurpado se llama. Y compartíamos ideas, proyectos, ilusiones. Cuando tú te colocas en esa distancia, te darás cuenta que el presidente Fernández, hoy en día, que antes era Leonel Fernández el comunicador, también ha experimentado cambios y procesos. Eso ni es bueno ni es malo, eso es producto de una evolución natural. A lo mejor, con quien yo estoy hablando hoy no es la reina de belleza hace unos cuantos años, pocos años. Me queda algo de reina, no, Guido. No me digan que no. Mauri, me queda algo de reina, no. Claro que sí, Víctor. Con perdón de Clara. Te queda algo de belleza y de reina, no hay ningún problema, ese no es el tema de discusión. Lo que te estoy diciendo es que uno va evolucionando. Sí. ¿Cuál ha sido el problema de la forma de hacer política en la República Dominicana? Que el sentido de realidad transforma muchos proyectos. Yo comienzo a poner ejemplos sin ánimo de justificarme, Sin ánimo de justificarme. Toño, pero tú sientes que has madurado, no tienes que decirte vieja, Marilena. Yo estaba la semana pasada en la publicación del libro de Rafael Chalhut, que ojalá usted lo pueda invitar aquí, sobre los 50 años de Manolo Tavares Justo, de aquel discurso memorable. Y bueno, y ahí recordaba que Isabel Mayer era la mamá de crianza de Manolo Tavares Justo. ¿Quién pensó que doña Isabel Mayer iba a criar a una persona que iba a encabezar quizás el proyecto de redención antitrujillista de mayor valoración histórica? 1, 2. Ludovino Fernández adquirió categoría de respetabilidad, y pónganle comillas, porque era un militar al servicio de la tiranía, pero su éxito, y pónganle comillas también, fue porque contribuyó a decapitar nada más y nada menos que a Desiderio Arias. Cortó la cabeza. Lo decapitó. Sí. Le cortó la cabeza, sí. Bueno, pero él fue el padre del héroe real en emergencia, asesinado en ese proceso de la Guerra de Abril. Francis Camaño era hijo nada más y nada menos que de Fausto Camaño, ministro de Fuerzas Armadas. Entonces, los seres humanos vamos a un proceso de evolución y de cambio.
no estoy haciendo un argumento de justificación, sino que yo pienso que las coyunturas van pariendo un sinnúmero de cosas. Yo nunca iba a ser consultor jurídico de la presidencia. Yo iba a ser embajador en Washington, esa era la verdad. Y el doctor Balaguer me recibió en su casa junto a Tuey de Camps, Hipólito Mejía y José Miguel Soto Jiménez en la transición. Ya habíamos ganado. Y aquí se había publicado un libro que se llama El olor del olvido, de Freddy Aguas Vivas, que tenía que ver con la muerte de mi padre. Sí, el recuento del Donald J. Crowley. Y cuando llegamos allá... Perdóname, para los más jóvenes, Isabel Mayer, cuando Guido la mencionó, es una destacada montecristeña, colaboradora de Trujillo, que fue la madre de crianza de Manolo, que fue el principal combatiente en el 14 de junio contra la dictadura. Pero además... Y abuela de los de Sandra. Y abuela, claro que sí. Y entonces ahora cuando mencionas el caso de... Cuando hacías referencias al caso de... Tuve un lapsus, perdóname. De Donald J. Crowley. Del libro del olor del olvido de Freddy Aguas Vivas, se refiere al secuestro del agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos en el país, el coronel Crowley, que el Moreno, el padre de Guido, fue de los que participó en esa acción subversiva, ¿no? Porque era la Guerra Fría, era la parte como se manejaban las cosas en ese tiempo. Entonces, frente a eso, yo quiero, por ejemplo, sostener que nosotros, los seres humanos, estamos sujetos a esas transformaciones, esas mutaciones, esos cambios. Y yo no tengo ninguna duda, te lo digo con mucha responsabilidad, que donde interviene la condición humana hay imperfecciones. Yo iba a ser embajador en Washington en ese momento, pero un comentario que le hicieron a Balaguer marcó ese cambio. ¿Cuál? Bueno, el Hipólito Mejía dijo, Guido Gómez. Y Atuey dijo, no, Guido Gómez no, él es Guido Gómez Mazara, hijo de fulano y perencejo, mi papá y mi mamá. Entonces Balaguer me dijo, no, espérese, yo quería hablar con usted. Yo le dije, dígame. Yo no tuve que ver con la muerte de su papá. ¿A qué tú fuiste? ¿Para qué fue la reunión? No, porque era la transición, ya habíamos ganado. Hipólito me dice, ponte un traje. Y acompáñame allí. No, acompáñame donde Leonel Fernández. En este país todo el mundo sabe que yo soy amigo de Leonel Fernández. Hace 20 y pico de años. Eso es verdad que soy amigo de él y voy a seguir siendo amigo. ¿Cuál es el problema de eso? Entonces... Anoten ese dato por ahí para una pregunta que viene ahorita. No, entonces, cuando él me dice eso, yo le dije, mire, pero yo no vine aquí a ese tema. Me dijo, no. Es que Ramón Lorenzo... Yo no tengo que ver con la muerte de tu papá. Es que Ramón Lorenzo, era Pereyó que estaba refiriendo, que era el que le leía a él. Me había... Pero no Pereyó el de los... No, Ramón Lorenzo. No, el cívico autor de la frase Balaguer, muñequito de papel. Que terminó siendo un colaborador de Balaguer. No, colaborador no. Era la primera persona que Balaguer recibía y le leía durante... El que antes lo había caricaturizado. No, el que desafió a Balaguer, que era cívico, apoyando a Viriato, que sacó a Balaguer del país en el 62, diciendo la frase Balaguer, muñequito de papel, terminó siendo el principal colaborador. Anda por ahí. Vamos a terminar con esta historia. Ok, entonces él dice eso. Mire, yo no tengo que ver con la muerte de su papá. Yo leí el libro. ¿Qué fue lo que te dijo Ramón Lorenzo? Que Ramón Lorenzo le había leído el libro. Y él no tiene que, yo no tengo que ver con eso. Yo quiero ser su amigo. Entonces ahí Hipólito le dice, pero mire que él va a ser consultor jurídico de la presidencia. Yo le dije, pero presidente, le hice una seña y él me dijo, estate tranquilo. Y después nos subimos en el vehículo. Porque el consultor jurídico iba a ser otra persona. No iba a ser yo. Yo iba a ser embajador en Washington porque yo estudié en Estados Unidos, mi esposa no es dominicana, es puertorriqueña, entonces tenía la intención de ir a Georgetown. Entonces Hipólito me dijo en el carro, después, que habían cambiado los planes. Yo le dije, pues mire, llame a la mujer mía, explíqueselo. Porque nosotros estamos haciendo maleta para irnos de este país. Entonces ahí viene mi enganche con Balaguer. La consultoría jurídica... Ayúdenme, ¿por qué no embajador de Estados Unidos? ¿Por qué consultor jurídico a raíz de ese comentario de Balaguer? Sí, porque Balaguer tenía la impresión de que la otra persona que iban a seleccionar de consultor jurídico era muy hostil a él. ¿Quién era? No, Níquido no lo va a decir. No, yo no lo voy a decir. Bueno, pero yo pregunto. Yo pregunto. No, era un dirigente PRDista muy connotado. Que Balaguer entendía que era muy hostil a él. Entonces, yo lo voy a decir, no porque me lo haya dicho Guido, Manuel Esquia Guerrero. Entonces, que siempre ha tenido una actitud muy antibalaguerista. Entonces, frente a eso, yo llego a la consultoría jurídica en las siguientes condiciones. Me corrige un amigo tuyo, Juan Carlos Guerra, que el libro no se llamaba Crónica de un poder usurpado, sino Raíces de un poder usurpado. Entonces, sabe mucho de Leonel Fernández en el PRD. Raíces de un poder usurpado. No, es que a lo contrario hay que estudiarlo. Es verdad. Hay que estudiarlo. Entonces, en primer lugar, ¿cuál era el escenario mío en la consultoría jurídica? ¿Cuál era?
Hernani Salazar en la OISOE. Hernani no va al debate público. No, él es un hombre que trabaja en otra dirección. Calderón no era amigo de la confrontación por su naturaleza, es un hombre muy tranquilo. Sergio Grullón es un hombre de ejercicio más religioso que político. Y González Fabra estaba en prensa, o sea, quien tenía que hacer de bumper defensivo en el Palacio era yo. Y en ese proceso entraba en confrontaciones con la prensa, con la política y con todo el mundo. Y eso evidentemente pudo generar la sensación de que yo era una especie de carrito chocón. Pero te digo una cosa, el PRD es un partido fálico, y escúchame la expresión. En el PRD es un partido que... cualquier partido se parece al PRD, pero el PRD no se parece a ningún partido. Mira la cosa. Entonces, en el PRD, si tú no eres capaz en tránsitos fundamentales de enseñar que tú tienes mínimas condiciones, pero posibilidades de entrar a la confrontación, te comen vivo. Nadie ha hecho carrera en el PRD desde una condición ni un criterio aéreo, racional, armonizador, nadie. Mediador. Si yo hubiese sido ese académico que tú conociste, terminaría siendo como los intelectuales del PRD, que solo llegan a posiciones y espacios de poder sobre la base del dedo, nunca por el voto popular. Guido, finalmente, déjame decirle. Escúchame, Melton, son las 9:12 minutos. Vamos a hacer una pausa. Entonces venimos contigo, venimos con un asunto que está pendiente aquí con Guido. No, tú le vas a preguntar ahora mismo. Cambio y fuera, Mauro. Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.